Iglesia, hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el Día del Padre. Sabes, los que hemos tenido el privilegio de tener un buen padre sabemos el papel tan fundamental que cumplen en la vida de nosotros como hijos. Todos los miembros de la familia cumplen un papel muy importante y los padres muchísimo más porque son ejemplos de amor, de guía, de fortaleza, y por eso hoy queremos bendecirlos y agradecer al Señor por sus vidas. Y sabes, hoy todos tenemos algo que celebrar porque incluso si has tenido de pronto un padre ausente, hoy no puedes celebrar con él, eres hijo del mejor Padre, nuestro Padre Dios. Por eso hoy quiero regalarte una bendición que se encuentra en Salmos capítulo 20, versículo del 1 al 5, dice: que el Señor responda a tu clamor en tiempos de dificultad, que el nombre de Dios de Jacob te proteja de todo mal, que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Así es, y entonces, como lo estaba diciendo Valeria, hoy es un día muy especial y queremos bendecir a cada uno de los padres que nos está viendo. Así que si tú estás con tu familia, si tú tienes a tu papá cerca, por favor, agárrale la mano, ponte cerca a él y bendícelo en el nombre de Jesús con esta oración. Padre, hoy te entregamos a ti, Señor, tú que eres el papá de todos los padres. Te entregamos a todos estos padres que hoy nos están viendo, a todos los padres de la iglesia. Dales mucha sabiduría, dale mucho amor, Señor. Gracias porque los has puesto en la casa como cabeza, como maestro, como líder de sus hijos y de su esposa. Gracias, Señor, porque a través de ellos podemos evidenciar tu amor. Gracias porque a través de ellos podemos evidenciar tu paz, tu sabiduría, Padre Santo. Gracias porque no solamente son padres, sino que son ejemplo, son dadores, son los que edifican la casa, son aquellos, Señor, que proveen para la casa. Y yo te pido que tú los bendigas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y les des un muy, muy feliz día del Padre. Dios los bendiga. Iglesia, buenos días, feliz domingo, feliz día del Señor. Que la bendición del Señor esté contigo y con todos ahí en tu casa. Y qué bueno poder celebrar juntos que Cristo vive en medio nuestro. ¿Sabe? La Escritura nos cuenta que cuando Jesús fue llevado al madero y fue crucificado y murió, y lo llevaron y lo enterraron, dice que había unos soldados que estaban custodiando su tumba. Y ellos estaban pendientes para que nada fuera de control fuese a suceder en ese momento. Y tal vez el enemigo o Satanás estaría pensando: vencí al Hijo de Dios, me salí con la mía, logré triunfar, logré acabarlo, logré exterminarlo. Y pasó el día primero y no sucedió nada, el día segundo tampoco. Pero dice la Escritura que al tercer día Jesús se levantó de los muertos. Él ha resucitado, Él reina y vive ahora en medio de nosotros. Y ahí está nuestra victoria: el que venció la muerte, el que venció la enfermedad, el que venció la ruina, el que venció toda maldición. Ese es Jesús al que nosotros adoramos, al que nosotros le cantamos. Y dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 18: yo soy el que vive, estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Y con esto quiero decirte algo: cuando nuestras posibilidades se acaban, el Rey tiene una jugada más. Dios tiene algo para hacer. Por eso quiero invitarte a que no pierdas la esperanza, a que esta sea una mañana de gozo, de adoración, sea una mañana donde tú y yo nos unamos para pedirle al Señor que haga algo nuevo en nuestras vidas, que esa jugada que Él tiene reservada sea hoy haciéndose realidad en medio nuestro. Por eso quiero invitarte a que le demos la bienvenida a Jesucristo al centro de nuestro hogar en esta mañana, a que podamos cantarle con alegría y con todo nuestro corazón. Y quiero invitarte a que juntos oremos al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú venciste, Señor, porque la victoria, Señor, está en tus manos. Gracias, Señor, porque tú eres Rey de Reyes
el que gobierna sobre nosotros. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos demuestras que eres Rey vencedor de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nada te ha quedado grande, Señor, porque tú eres Rey sobre toda adversidad, porque tú venciste en la cruz del Calvario toda maldición, toda enfermedad, toda escasez, toda ruina, toda falta de propósito, toda depresión. Y tú, Señor, nos has dado vida. Tú has cambiado nuestro lamento en danza, y cuando tú llegas, Señor, nuestra vida es transformada. Y hoy queremos alabarte, hoy queremos rendirte adoración, hoy queremos hacer una fiesta para ti, Señor, porque tú eres el Dios que la mereces, al cual honramos y al cual adoramos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y yo quiero invitarte a que te levantes, a que le cantes con alegría al Señor, a que celebres la victoria del Señor y que Él vive y reina en medio de nosotros. Iglesia, buenos días. Es un privilegio para nosotros estar en esta mañana acompañándole. Yo le invito a que en esta hora usted se pueda gozar con nosotros. Quiero decirle que Dios está a punto de hacer cosas maravillosas en este tiempo, así que disponga su corazón al Rey. Dios está cambiando vidas, corazones. Solamente pide en esta hora que nos gocemos, que tengamos fe y que le exaltemos con todo nuestro corazón. Así que vamos a alabarle en este tiempo. Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Qué tal si lo dice así con nosotros? Hoy volveré a comenzar donde me hallaste. Hoy volveré a tu amor. Yo me rindo, Cristo. Yo me entrego a ti. Con sus palmas, acompáñenos, porque Él es digno. Cantándole así, hoy volveré a comenzar. Me hiciste libre. Hoy volveré a tu amor, que late fuerte, Cristo. Yo me entrego a ti. Tú siempre me amarás y siempre
siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Tú siempre me amarás y siempre me guardarás, conmigo siempre estarás. Oigo el cielo gritar, algo nuevo empezó. Si vivo hoy, si vivo en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vivo en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Si vivo hoy, si vivo en mí, si vivo estoy, es por tu amor, Dios. Es por tu amor, Dios. Es por tu amor, Dios. Dáselo fuerte al Rey. Oh, gracias, Señor. Iglesia, ahí donde estás, en esa misma actitud de adoración, en esa misma actitud de gozo, yo te pido que levantes tú tus propias palabras para alabar al Señor. Que ahí donde estás, dile con tus propias palabras: Señor, te amo, te adoro, te bendigo, Señor, y te entrego todo lo que hay en mí, Santo Dios. Y recibe esta adoración. Gracias te damos, Señor, y bendecimos tu presencia. Te invito a que cantes conmigo, iglesia. Tú eres un Dios de milagros, Santo Dios. Oh, Dios de milagros y amor, sanas y da salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Nuestro Dios salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Levanta un aplauso al Rey y le brillas en la oscuridad. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Te adoramos. Vamos, iglesia, cántale con todo a Él. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Decláralo así. Si Dios es por nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta,
te bendecimos, Rey. Recibe toda la gloria, Santo Dios. Amén y amén, Santo. Tú eres el Dios que pelea por nosotros, Dios. En esta hora queremos adorarte. Yo te invito a que allá en tu casa donde nos estás viendo, puedas levantar en esta hora una adoración al Rey, que exalte su nombre, que reconozca que solamente por su presencia y por su amor las cosas están cambiando en el mundo sobrenatural. Y vamos a levantar esta adoración al Rey, a reconocer que en este día Dios está cambiando poderosamente las circunstancias a nuestro favor. Así que vamos, yo le invito a que levantes tus manos, tu voz, adórale al Rey, exáltale y bendícele, reconócele que Él está haciendo algo poderoso en este día, en este tiempo. Adoramos, Señor. Creemos que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y te adoramos, Señor, te exaltamos. Tú estás aquí, Señor. Estás aquí. Díselo así. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Díselo. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Yeah. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera, díselo. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Espíritu, ven.
llena este lugar. Oh, cántaselo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Una vez más, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Te adoramos, Señor. Espíritu, ven. Llénanos, llénanos, llénanos con tu presencia. Vamos, dile, oh Señor, aquí estoy. Llena mi corazón. Precioso, precioso. Espíritu y tu presencia están aquí. Oh. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí, díselo. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Déselo fuerte con todo su corazón al Rey. Dele ese grito de júbilo y declare que Dios está cambiando cosas en este momento. Vamos, dale un fuerte aplauso y aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Dios le bendiga, iglesia. Y así como le hemos cantado al Señor, que el reino de los cielos venga hoy a nuestra vida, que el poder del Señor venga a cada uno de nosotros. Dice la Escritura que cuando nosotros oramos al Señor, el Señor tiene cuidado de nuestras necesidades. El Señor sabe lo que necesitamos. Y yo quiero invitarte a que hagamos juntos una oración, así como el Padre nos enseñó. Dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 6, que debemos orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, y danos hoy el alimento que necesitamos. Por eso quiero invitarte a que tu ofrenda sea hoy
una ofrenda de petición al Señor, donde le digas al Señor: Señor, danos hoy el pan de cada día. Donde tú le digas al Señor: Señor, mi ofrenda representa mi dependencia de ti. Somos necesitados de ti, Señor. Necesitamos que tú intervengas, que tú hagas un milagro, que la lluvia venga del cielo, que tú envíes la provisión que necesitamos todos los días. Y por eso quiero invitarte a que oremos juntos al Señor y le digamos: Señor, danos el pan de cada día. Permítenos ver tu gloria, permítenos ver tu provisión y ser testigos de lo que tú haces en medio nuestro. Padre, venimos hoy a tu presencia a darte gracias. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das una nueva manera de vivir. Gracias, Señor, porque nosotros no vivimos bajo las circunstancias, sino bajo tu mano poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros dependemos de ti, Señor, y que fuera de nosotros, Señor, si no dependiéramos de ti. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos da el pan de cada día, lo que nosotros necesitamos, Señor, para vivir. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que abre los cielos, y hoy te pedimos, Señor, que abras los cielos sobre tu iglesia, sobre cada hogar representado, Señor, sobre cada familia, Señor, que hoy con fe levanta una ofrenda delante de ti. Padre, te pedimos, Señor, que podamos ver tu gloria, que tu reino se establezca, que podamos vivir bajo tus principios, Señor, y que cada día, Señor, haya un motivo en nuestro corazón para alabarte, para darte adoración y para darte la honra que solo tú mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ahora yo te invito a que cantemos con alegría al Señor. Sabes, hoy vamos a entonar una canción diferente. Es un coro que cantábamos en los inicios de la iglesia, pero dice algo muy importante: no me detengo de creer, no me detengo, que mi fe no se detiene, no duda ni un segundo, porque tú, Señor, eres el dador de la vida. Y por eso yo quiero invitarte a que tú cantes con nosotros esta canción, mientras ahí en la pantalla puedes ver la cuenta de ahorros de Bancolombia, donde puedes depositar tu diezmo, tu ofrenda. Está también la Fiducuenta y la plataforma Baki, donde puedes hacer tus aportes para la construcción del templo. Sé que mi oración tú ya respondiste a tus hijitos, tú no defraudas, se está acercando, es una verdad, pues tú no mientes jamás. Viene llegando mi bendición. Viene llegando, yo lo declaro, el cielo se abrió. No me detengo de creer, no duda un segundo en mi fe, del creador de la vida, el de mí nunca se olvida. No me detengo de creer, no duda un segundo en mi fe, del creador de la vida, el de mí nunca se olvida. Amén, el Dios que nunca se olvida de nosotros. Ese es el Dios en que confiamos. Ese es el Dios donde está nuestra fe depositada. Y ahora quiero invitarte a que dispongas tu corazón para que recibas el alimento de vida, la palabra del Señor, lo que Dios trae hoy para ministrarnos a cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar de la palabra hoy. Hola iglesia, qué bueno que te conectes a este tiempo de compartir la palabra del Señor. Es un momento para que escuchemos esta enseñanza. Hoy vamos a compartir acerca del Evangelio de Juan. Para aquellos que han seguido la serie del estudio de Juaninas, sería un complemento más. Hoy vamos a hablar de la señal milagrosa de Jesús cuando sanó a un ciego de nacimiento. Quiero comenzar con algo gracioso porque el resto de la predicación ya es toda una enseñanza. Entonces, el chiste dice así: le pregunta un hombre a otro: oiga hermano, ¿qué le pasa si yo le corto una oreja? Y dice: pues quedo medio sordo. Y si le corto la otra, pues quedo ciego. ¿Por qué? Porque se me caen las gafas. Entonces vamos a prepararnos para escuchar este mensaje. Está enfocado en el capítulo 9 del Evangelio de Juan y se titula De las tinieblas a la luz. Y es el proceso del pasar en nuestra vida cristiana, de esa transformación que ocurre cuando conocemos a Jesús. Es todo un capítulo 9, son 43 versículos,
Así que vamos a ir leyendo la historia, y la historia sucede en 7 discursos, y vamos a estar escuchando cada discurso y la enseñanza que nos deja el Evangelio de Juan para nuestra vida. Recordemos que en el capítulo 20 de Juan, el versículo 30 y el 31 nos dice el propósito del Evangelio de Juan, y dice que el propósito o la intención explícita del apóstol Juan al escribir el Evangelio es que al nosotros conocer las señales milagrosas que hizo Jesús, podamos identificarlos como el Mesías, el Hijo de Dios, y al creer en Él podamos tener vida. Entonces vamos a comenzar la lectura del versículo 1 al 5 de Juan 9. Dice que mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Y aquí comenzamos hablando de la ceguera. Aquí habla de que Jesús iba de paso y se encontró con una persona que sufría de esta calamidad, de esta tragedia de que era ciego de nacimiento. Pero aquí vemos 2 cegueras. La ceguera de este hombre, que era una ceguera física, pero también había una ceguera que era el desconocimiento de la realidad que sufrían los discípulos del Señor. Y esa ceguera, aquí hay un contraste donde vemos a una persona que obviamente no tenía sus órganos, había nacido sin la capacidad de ver, y la vista es uno de los grandes órganos que tenemos, que por lo cual podemos nosotros dar tantas gracias a Dios. No hay lente, no hay cámara tan capaz, tan bien hecha, tan bien diseñada como nuestra vista. Y en este caso, la vista que le hacía falta a este hombre le imposibilitaba. Nunca había visto, no sabía los colores, no sabía las formas, pero aquí vemos que también había una oscuridad con respecto a la razón por la cual este hombre estaba así. Se acercan los discípulos y le preguntan: ¿quién pecó? ¿Sus padres o pecó él? Y si era un ciego de nacimiento, entonces ¿en qué momento había pecado? En este tiempo había la idea, para la tradición judía, para la religión judía, que las personas que sufrían, que las personas que estaban pasando estos momentos de calamidad, estas situaciones precarias, era seguramente el castigo de Dios. Y posiblemente era el castigo por algún mal acto, por alguna maldición que habrían abierto o que habían sucedido en la época de los padres, y esta había sido transmitida a los hijos. Entonces, una de las posibilidades y de las creencias de por qué las personas sufrían situaciones calamidades como tan graves como esta, era seguramente la consecuencia de un castigo. Y el otro pensamiento mostraba que podría ser un pecado de él, pero si nació ciego, o sea, un pecado de pronto en el vientre de su madre. Algunos pensamientos religiosos basados en la historia de Esaú y Jacob, cuando nosotros recordamos la historia de Esaú y Jacob, sabían que ellos eran 2 que peleaban en el vientre, y cuando nació el uno, nació agarrando el pie del otro, y de allí venía un concepto, una idea, que posiblemente había la posibilidad de pecar en el vientre. Pero las dos posturas, aunque fueran lógicas, aunque fueran entendibles, eran erradas. Jesús manifiesta que no era por ninguna de estas 2 razones, sino que esta situación era una oportunidad para que pudieran todos ver la gloria de Dios. Y nosotros entonces debemos comprender que en este mundo hay muchas circunstancias que demuestran que nosotros necesitamos de Dios, que hay una falencia, que hay una necesidad de Dios. Y muchas veces la oportunidad de una enfermedad, de una
calamidad, de una tragedia, es la oportunidad para que nosotros nos detengamos a entender y a conocer la necesidad que tenemos de Dios. Cuando vemos el primer discurso de Jesús en el Sermón de la Montaña, Él dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que manifiestan esa necesidad que tienen de Dios. Y todos los seres humanos, tengamos o no calamidad, deficiencia, limitación, todos necesitamos de Dios. Y en este caso, este hombre tuvo la oportunidad de conocer al Dios Todopoderoso, a Cristo. Y Cristo iba a demostrar a través de esta señal que Él era el creador de todo y que por Él todo es posible. La ceguera, en este caso, era física, pero también era una ceguera para poder, que les impedía ver la realidad que estaba sucediendo en el mundo. A veces nosotros tenemos una ceguera para interpretar correctamente las cosas que suceden. Lo segundo fue el proceso particular de sanidad. Dice el versículo 6 al 7: luego Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Les dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Mira este proceso de sanidad que tiene que ver con poder llevar a cabo una acción de fe. Jesús tomó elementos ordinarios, rudimentarios, como la saliva, como el barro, lo echó en los ojos de este hombre, lo puso en los ojos de este hombre y le dijo que se fuera a lavar a un estanque, el estanque de Siloé, que significa enviado. Con esto se hace énfasis de una acción, de una fe que tiene una acción, no de una fe quieta, no de una fe estática, sino que había algo que hacer. El ciego debía obedecer. Él creyó a la palabra de Jesús y obedeció. Y en ese creer y en ese obedecer fue que vio la gloria de Dios. Y ese es un proceso que nos enseña a nosotros como creyentes a entender la fe no como algo estático, sino la fe como algo activo, a confiar en la palabra de aquel que es veraz, de aquel que es el que todo lo puede hacer, a confiar en la palabra de Jesús. No confiar en los elementos, porque a veces la gente tiende a creer que son los elementos los particulares, que era una tierra especial, que era la saliva especial, o que era un estanque especial, sino que muchas veces con procedimientos a veces inimaginados podemos nosotros recibir el favor y la misericordia de Dios. Es necesario ser humilde y entender que cuando Dios nos dice que lo hagamos de esa manera, en la obediencia es que vemos su gloria. Y este hombre ciego tuvo la primera prueba de fe, que fue que creyó la palabra y que obedeció. Tuvo que trasladarse, tuvo que ir a tientas seguramente se conocía el camino, llegó al estanque y cuando se lavó regresó viendo. Y muchas veces nosotros necesitamos así acercarnos a Jesús. Es el proceso de salir de las tinieblas a la luz. Y en ese proceso de salir de las tinieblas a la luz es aprender a obedecer a la luz que es Cristo, obedecer su palabra, obedecer su mandato. A veces muchos obedecen lo que cualquiera persona le dice. Ahora vemos que en tiempos de COVID han salido muchos memes que no sabemos con qué intención salen, dando recetas, dando remedios, dando estrategias, y la gente escucha esas voces y las obedece, pero a veces cómo les cuesta obedecer a la voz de aquel que no miente, de aquel que es verdadero, de aquel que da vida. Al mundo le interesa muchas veces escuchar las voces confusas, equivocadas y engañosas de cualquiera que habla, pero les cuesta obedecer la voz de nuestro Creador. Y aquí la voz de Jesús fue suficiente, fue aceptada con obediencia y siguió la instrucción. Creyó, obedeció
y vio su gloria. Y así nosotros necesitamos hacer para poder ser esos creyentes que escuchamos, creemos su palabra, obedecemos y entonces veremos su gloria. Es un proceso de sanidad, es un proceso de confianza, es un proceso de fe. Necesitamos aprender a confiar, a depositar nuestra confianza en aquel que es verdadero, a no oír las voces de este mundo, la voz del engaño. Y recordamos entonces lo que hablábamos en días anteriores, de que las ovejas de Jesús oyen su voz y le obedecen. Y es importante que nosotros escuchemos la voz, la palabra de Dios, nos interesemos por escuchar su dirección y al obedecerla veremos su gloria. Y esto fue lo que trajo ese proceso de sanidad en la vida de este hombre. Este hombre fue cambiado, fue transformada su vida porque se dejó guiar. Nosotros recordamos que hay personas que a veces quieren que Dios los sane a su manera, con los métodos que se imaginan, de la forma como ellos creen. Y Dios usó elementos naturales. A veces podríamos pensar, la saliva no era algo muy agradable en ese tiempo, era algo que de pronto no eran métodos normales, pero Dios hace como Él quiere. Y también eso es hace una recordación de cómo Dios creó al ser humano. Cuando vemos en Génesis, la narración en Génesis dice que Dios cogió el barro, hizo una forma humana y sopló aliento de vida, y de allí vino el ser humano. Jesús hizo barro con su saliva y puso en las cuencas de sus ojos, que seguramente estaban vacías porque nació ciego, seguramente nació con las cuencas, con los huecos en los ojos, y allí puso barro, y al lavarse Dios le proporcionó la creación de unos ojos útiles, donde él pudo ver con los órganos que nosotros tenemos de la vista, pudo ver su gloria. Lo tercero es el testimonio. Dice el versículo 8 al 12: sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían: no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? ¿Quién? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Aquí vemos el testimonio de una persona que está dando evidencia del poder de Dios. Nosotros como creyentes estamos llamados no a estar recitando palabras como loros, no a estar declarando versículos de memoria, sino a manifestar nuestro testimonio del favor y el poder de Dios. Este hombre tenía un conocimiento muy vago de Jesús, no lo había podido ver, lo pudo escuchar su instrucción, pudo experimentar la sanidad de Jesús, pero no le conocía, no sabía dónde estaba. Cuando le preguntan cómo fue, él contó cómo fue. Escuchó la voz, obedeció, fue y vio su gloria. Y él ahora estaba siendo el testimonio de que Dios había cumplido su palabra, de que el obrar de la fe había dado resultados, pero no podía explicar dónde estaba ni quién era, porque no lo había podido ver. Y así es la vida de muchos creyentes que de pronto pueden experimentar el actuar sobrenatural de Dios, se acercan a Jesús o tienen la posibilidad de ver el poder de Jesús al escuchar una palabra, al asistir a la iglesia, al de pronto compartir con algún creyente que les da una palabra, que les da una instrucción y experimentan su gloria. Pero lo importante fue que este hombre estaba testificando de una manera agradecida, estaba mostrando que él había sido aquel que Dios había derramado su favor y su misericordia. Y aunque no lo reconocían muy bien, porque obviamente seguramente lo veían como un pordiosero, ahora verlo con ojos nuevos,
se parece, pero hay algo en tus ojos que que me confunden, era porque Dios había hecho su obrar en sus ojos. Y él estaba diciendo, sí, era yo, y fue Jesús el que me sanó. Nosotros necesitamos dar testimonio al mundo del favor de Jesús, del poder de Dios, del obrar en nuestra vida, porque realmente muchos van a poder ver cuando nosotros podamos ser esos testigos, esos testimonios. Les había dicho al inicio que la intención del apóstol Juan en poner estas señales no puso mucho, solamente Juan puso 8 milagros, 8 señales milagrosas en su evangelio, y fueron seleccionadas para comprobar, para demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que nosotros podamos creer en Él y tengamos vida eterna. Entonces está mostrando que este testimonio tenía como propósito mostrar la gloria del Señor, mostrar quién era y a través de quién era que podía recibirse la sanidad. Seguimos con la confrontación religiosa, la tercera parte de esta explicación del Evangelio de Juan, versículo 13 al 23. Dice que entonces llevaron a este hombre ciego, que era ciego y ahora no era un ex ciego, llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido, y le respondió: Él puso el lodo sobre mis ojos, y cuando me lavé pude ver. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios, porque trabaja en el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego: ¿qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Aún así, los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. ¿Es este su hijo?, le preguntaron. ¿Es verdad que nació ciego? Si es cierto, ¿cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo de que los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron: ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Lo siguiente que vemos frente a este obrar milagroso de Jesús es que los líderes religiosos empiezan a tener una confrontación. El espíritu de la religiosidad siempre va a querer robar la obra de Dios, y les cuesta mucho a aquellos que se salen de sus parámetros. Nosotros necesitamos comprender que hay una gran diferencia entre el religioso y el mensaje del evangelio. El religioso siempre crea, inventa, tiene normas, tiene leyes que muchas veces se oponen a Dios. Y en este caso ellos se querían agarrar del tema de que Jesús había sanado el día sábado, porque ellos habían legislado, habían endiosado, habían convertido el día sábado en un ídolo. Y para ellos, para sus estructuras, para sus invenciones humanas, habían puesto que el sábado no se podía sanar. Y en este caso estaban cancelando a Jesús por una ley que ellos habían equivocado, que ellos habían cambiado, que ellos habían trastornado. Y con esto estaban queriendo pretender hacer a Jesús un violador de la ley. Y muchas veces nosotros vemos que el espíritu religioso se opone al actuar de Dios. Quiere encasillar a Dios en sus propios formatos, quiere ponerlo en sus propios esquemas. Todo lo que se salga de su visión religiosa, entonces es condenado. Por eso nosotros tenemos que cancelar el espíritu religioso y vencer
a la confrontación religiosa, porque este hombre permaneció firme a esta confrontación. Fue un hombre que actuó con veracidad, con sinceridad, con honestidad, y no dejó ser manipulado ni presionado por esta confrontación. Incluso estaban pensando que era un farsante, que no era realmente el pordiosero que se ponía allí a pedir limosna, y por eso acudieron a sus padres para investigar, y sus padres, al ver que había una intención oculta de expulsar a aquel que dijera que Jesús era el Mesías, ellos dijeron: bueno, ya nuestro hijo es lo suficientemente adulto para él responder, y ellos se salieron de esa situación. Ellos no quisieron entrar frente a esa confrontación religiosa que lo que buscaba era excomulgarlos, expulsarlos. Y muchas veces el espíritu religioso ha hecho esto frente al actuar del Espíritu Santo, frente a los milagros, a las señales, a los dones. Muchos han sido expulsados de iglesias porque no comprenden que el poder de Dios actúa con libertad. Y a veces hay personas que quieren legislar y quieren poner a Dios, encasillarlos en su doctrina y decir que solamente los de su iglesia son los que tienen la verdad, que son la iglesia verdadera, que son la iglesia que tienen la franquicia con Dios, y todo aquello que se sale de sus parámetros lo condenan, lo cancelan y lo eliminan, como el espíritu religioso lo quería hacer con Jesús. Al verdadero Dios lo querían sacar porque no cabía en sus tradiciones, no cabían en su manera de pensar. Por eso hay que vencer la confrontación religiosa y avanzar y entender que Dios está muchas veces por encima de aquellos que quieren limitarlo, de aquellos que quieren encasillar a Dios en una religión, en una forma, en un estilo que va en contra de su palabra. Este hombre superó la confrontación religiosa y fue firme ante la persecución. Este hombre estuvo firme porque ya después de la confrontación empezó ya una persecución más fuerte hacia este hombre. Dice el versículo 24 al 34: por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que te hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene este hombre. Dice: qué cosa tan extraña, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú naciste pecador hasta la médula, le respondieron. ¿Acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Mire el proceso, cómo fue avanzando. Al principio fue una confrontación y ahora termina siendo una persecución. Querían encaminar, querían tergiversar, querían torcer la realidad y querían que este hombre dijera que Jesús era un pecador. Pero este hombre permaneció firme frente a la persecución, frente al espíritu religioso que quería robarle la bendición del evangelio. Y cuando nosotros vemos una de las explicaciones que hizo Jesús en la parábola del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar y la primera semilla cayó en el camino. Dice que vinieron las aves y se robaron esa semilla. Y cuando Jesús explica, dice que el enemigo roba la palabra de aquellos que no entienden. Pero este hombre no permitió que estos siervos de Satanás, disfrazados de religión, disfrazados de piedad, le robaran la experiencia
de haber experimentado la gloria de Dios, de haber conocido a Jesús, no de forma intelectual, no de forma solamente relacional, sino lo conoció en su gloria y en su favor, en su poder. Experimentó su misericordia, experimentó que hay cosas que el hombre no puede hacer, que ningún ser humano puede hacer, solamente aquel que tiene el poder de hacerlo, que es el Creador. Y es importante que nosotros conozcamos a Jesús no solo como un profeta, como alguien que es la palabra de Dios, no solo como un hombre que fue obediente a hacer la voluntad de Dios, sino como el Dios todopoderoso, como el Creador. Y en el Evangelio de Juan el énfasis está en que nosotros conozcamos a Jesús como el Creador, igual al Padre. Jesús igual al Padre, Jesús igual al Espíritu Santo. Tres personas diferentes, un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. En Juan el énfasis está en que Jesús tiene la capacidad de crear, de hacerlo todo, todo lo que vemos lo hizo Jesús, y Él puede hacer aquello que nosotros no podemos hacer. Y en este caso Él hace una declaración, dice: si este hombre fuera pecador, Dios no hubiera actuado en él. Y hemos visto en todo el tiempo que nadie tuvo la capacidad de crear ojos de la nada, sino solamente aquel que viene de Dios. Una gran revelación. Este hombre no se dejó robar la fe, la confianza en Jesús, a pesar de la oposición y la persecución religiosa. Qué triste es ver que muchas personas, frente a la confrontación y a la persecución religiosa, rechazan el Evangelio. Hay muchas personas que, por el temor a que de pronto digan que se cambió de religión, a que de pronto lo presionen los religiosos, las tradiciones, prefieren negar a Jesús, creer su verdad, y se dejan manipular por este espíritu religioso que los quiere dominar. Aquí vemos cómo claramente Juan, el apóstol, en su evangelio está mostrando que el espíritu religioso quiere robar el evangelio, quiere tergiversarlo, quiere que las personas estén bajo el yugo de la tradición, bajo el yugo de una religión donde no está Dios, y cancelan al verdadero Señor. Y por eso no salen de las tinieblas a la luz. En el proceso de salir de las tinieblas a la luz es necesario enfrentar la confrontación religiosa y permanecer firme frente a la persecución. Después de esto, de que este hombre permaneció firme a la persecución, vino la consolidación de Jesús como el creyente. Dice el versículo 35 al 38: cuando Jesús supo lo que había pasado, ¿qué fue lo que pasó? Lo expulsaron de la sinagoga. Encontró al hombre y le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Confesó el hombre: quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús, y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre, y adoró a Jesús. La consolidación es no solamente experimentar un milagro, no solamente experimentar el favor y la gracia de Dios, que en este caso fue algo impresionante, un hombre que no podía ver y ahora ve, sino que al ver Jesús, que este hombre permaneció firme, fuerte a la confrontación y a la persecución religiosa, Jesús se le manifiesta como el Hijo del Hombre, que era un término que para los judíos entendían que era el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. El Hijo del Hombre es un término que se usó en el Antiguo Testamento para referirse a Dios que se hacía hombre, que era el Mesías y que luego iba a ser el Cordero Pascual, el Cordero perfecto por el cual Dios iba a quitar el pecado y la condenación del mundo. Y Jesús se le revela ahora ya no como el misericordioso, como el Dios que puede subsanar las limitaciones humanas, sino como el Mesías, el camino al Padre, aquel que trae salvación, aquel que a través de él, al recibir a Jesús, tenemos la posibilidad de tener nuestros nombres en el libro de la vida. Y cuando Jesús se le manifiesta como el Mesías, como el Hijo del Hombre, este hombre creyó y le adoró. Y lo más importante en la consolidación de nuestro paso de las tinieblas a la luz es que no solamente seamos libres del poder de las tinieblas, libres de la opresión del diablo, sino que podamos adorar a aquel que es la fuente de nuestra bendición, aquel que es la fuente de la luz. Por eso nosotros los creyentes adoramos a Jesús, porque le identificamos y le conocemos como el Mesías, como el camino para volver al Padre.
como el Dios creador y misericordioso, y por eso nosotros nos deleitamos en su adoración, porque cada vez le conocemos más y mejor. Por eso en el camino del creyente, ese pasar de las tinieblas a la luz es un pasar de conocer, de experimentar más al Señor, de conocer a Jesús, su poder. No solamente es quedar en sus beneficios, sino conocer al benefactor, aquel que tiene un paquete de bendiciones más grandes en esta vida y en la próxima, aquel que nos habla de eternidad, aquel que nos habla de una vida eterna y que podemos disfrutar de su presencia todos los días para siempre. Luego, para terminar, viene el dictamen de Jesús a los religiosos, del versículo 39 al 41. Entonces Jesús le dijo: yo entré a este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron: ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Si fueran ciegos, no serían culpables. Contestó Jesús: pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. El espíritu religioso cree que no necesita de Jesús. El espíritu religioso es arrogante. Para ellos es suficiente sus tradiciones, sus ideas, sus doctrinas. Pero el espíritu religioso tiene una característica que ellos creen que ven. Y nosotros necesitamos entender, como comenzamos estudiando en este tiempo, que los discípulos no veían con claridad las circunstancias, la realidad. Ellos juzgaban con un criterio equivocado. Nosotros, si no conocemos a Jesús, si no aceptamos a Jesús, vamos a estar en tinieblas. Por eso Jesús, en el Evangelio de Juan lo revela como la luz, como aquel que nos da claridad, como aquel que nos enseña a caminar por el camino recto, como aquel que transforma nuestra mente. Nosotros, los seres humanos sin Dios, tenemos unas capacidades pero limitadas. Tenemos una comprensión limitada y muchas veces esa limitación nos impide ver incorrectamente la realidad. Pero cuando llega Jesús y nosotros aceptamos a Jesús, podemos ver con una perspectiva diferente, con la perspectiva de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a ser discípulos de Cristo, aprendemos entonces a tener esa actitud enseñable de Dios, enseñable por Dios, sometidos a Él, y podemos entonces aprender de Él. Por eso Jesús decía: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La característica poderosa de Dios es esa humildad, es esa mansedumbre. Sin la humildad y sin la mansedumbre no vamos a poder ser guiados. La arrogancia de los fariseos les hacía creer que ellos no necesitaban de Dios, que ellos eran lo suficientemente conocedores, inteligentes y capaces, que no necesitan de Dios. Para eso tienen la religión. Y la religión se convierte en un ídolo que reemplaza a Dios. Pero la verdad del Evangelio es que no hay manera de llegar a Dios Padre sino es a través de Jesús, que no es un ídolo, que no es una institución, sino que es la verdad encarnada, es la palabra viva, es aquel camino que nos permite experimentar a Dios mismo, porque Jesús es Dios encarnado, que murió en la cruz tomando nuestro lugar, pero resucitó al tercer día, venciendo la muerte y dándonos la posibilidad de que nosotros podamos caminar con Él. Este es el momento para que entonces renunciemos a la religiosidad, renunciemos al orgullo y a la arrogancia que este mundo nos ha querido enseñar y mostrar, porque este mundo quiere enseñarnos que no necesitamos de Dios, que estamos completos, que realmente la manera como nosotros vivimos es suficiente, es correcta, pero necesitamos ser humildes y aceptar realmente aquel que es la luz del mundo, poder tomar el camino que es Cristo y poder dejarnos guiar por Él. Así que aprovecha esta oportunidad para que puedas ser transformado y ser pasado de las tinieblas a la luz. Pasar de las tinieblas a la luz es un proceso, no es algo que sucede instantáneamente. Comienza con escuchar su palabra, comienza con creer, con obedecer, pero sigue en una constante perseverancia, en una constante resistencia y en una claridad de esa relación con Jesús, con su palabra, con su instrucción, y vamos pasando entonces a la claridad,
Por eso la Escritura dice que el que comenzó la obra en nosotros la irá perfeccionando, y que nuestra vida es como la luz del amanecer, que comienza oscura y va aclarando hasta que el día es perfecto. Será perfecto el día que estemos en la presencia de Dios y podamos entender todo con mayor claridad. Pero vamos cada vez aclarando, va aclarando el Señor en nosotros, va la luz de Cristo iluminando nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida. Y ese es el proceso del creyente, donde vamos conociendo más de su palabra, de su evangelio, de la presencia del Señor, de sus bendiciones y de su dirección. Así que si esta palabra ha llegado a tu corazón hoy, reciba a Jesús, acepta su palabra. Dile al Señor Jesús que abres tu corazón, abres tu vida para recibirle. Dile que quieres ser obediente, quieres caminar en ese camino de obediencia para que puedas experimentar su gloria. Permanece firme, consolídate en Él, adora su nombre y sigue creciendo, permaneciendo fiel hasta el final, para que puedas seguir viendo ese alumbrar, ese amanecer de Dios sobre ti cada día. Reciba al Señor Jesús, recibe la sanidad, recibe la bendición, la libertad que proviene de Dios, para que cada vez vayas camino a la luz. Cancela las tinieblas y camina hacia el camino de la verdad, de la vida, de la luz en Cristo. Recibe esta palabra con agradecimiento al Señor y declaro que la bendición de Dios está sobre ti, que el Señor es compasivo contigo, que el favor de Dios está contigo, que la misericordia de Dios sonríe sobre ti y que la gracia y la paz de Cristo estarán contigo, acompañándote. Dios les bendiga.